Muy buenas noches, chicos y chicas. Este es un video pregrabado de la lección del 14 de septiembre de la semana número 6. La idea de esta clase es introducir el tema de espacios vectoriales y con ello darles una idea de qué es este tipo de conjuntos con las operaciones que vamos a definir. Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ver lo que es un espacio vectorial. En este caso, decimos que un espacio vectorial sobre el conjunto de los números reales es un conjunto no vacío V con dos operaciones. Una ley de composición interna, que la vamos a llamar suma, no necesariamente la suma usual, pero se heredan ciertas características de la suma que tenemos en R, y de ahí pues hacemos dicho trasfondo. Entonces, vean que aquí tomo dos elementos que están en V cruz V, y envío estos elementos a la suma de ellos, ¿ok? Que es la ley de composición interna. Decimos que es de composición interna porque tomamos dos elementos del mismo espacio vectorial o del mismo conjunto y el resultado sigue estando en el mismo conjunto. Y por otro lado, tenemos una ley de composición externa. En este caso, vamos a definir la producto por escalares, donde vean que a diferencia de la ley de composición interna, yo tomo un elemento que está en R, que es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a llamarlo K. Vamos a tomar un elemento que sea parte del conjunto V, entonces aquí V minúscula, y hacemos una operación de escalamiento, es decir, hacemos K por V dentro de ese mismo espacio. Vean que este espacio V puede ser cualquier cosa. V puede representar un conjunto de matrices 2 por 2, por ejemplo, que cumplen con cierta propiedad. V podría ser un conjunto de polinomios. En este caso, pues, podría ser, por ejemplo, más adelante, polinomios con grado menor que 2. O V podría ser incluso elementos en nétuplas, como vamos a decirlo aquí, x1, x2, punto suspensivo, xn, que pertenezcan a la n, y podemos trabajar con dichos elementos. Incluso V, dentro del curso, puede ser incluso elementos o familias de funciones de variable real, con lo cual podemos trabajar apropiadamente. Hay una cantidad variable de conjuntos sobre los cuales podemos trabajar, pero en particular estos cuatro que les menciono son ejemplos de espacios vectoriales si se trabajan las condiciones que aquí hemos resumido. Muy importante, esto no define un espacio vectorial. Son las condiciones necesarias, pero no suficientes para que sea un espacio vectorial el conjunto. No solamente se cumplen esas dos opciones y que el conjunto no sea vacío, sino que además cumplen estas 8 propiedades. Muchas de estas son muy parecidas a las que vimos en R, pero sobre V de manera muy cuidadosa. Por ejemplo, la suma, la ley de composición interna es conmutativa. Aquí tenemos la propiedad asociativa con la suma. Para la suma también tenemos un elemento neutro que vamos a llamar el cero. Este cero es el cero del espacio vectorial. No es el cero usual, el 0, 0, 0. Puede ser otro tipo de elemento, pero lo vamos a denotar como cero y con esta notación. Y cada ejemplo que tengamos pues nos va a definir un tipo de neutro. También hay un inverso aditivo con respecto a la suma en V. Lo vamos a denotar menos V. La característica es que si yo lo sumo con el opuesto de V, me tiene que dar 0. Y fuera estas 4 propiedades, que son la cerradura, la asociatividad, el neutro, el inverso y la conmutatividad que conocemos, tenemos además 4 propiedades que heredan el escalar y, bueno, no heredan porque no lo sabemos, pero se tienen estas 4 propiedades que son importantes para el uso del escalar. La primera nos dice que hay una ley asociativa, en este caso con respecto al escalar y uno de los vectores, que yo puedo hacer ley distributiva con respecto a la suma de los escalares y uno de los vectores, e incluso puedo hacer la ley distributiva con un escalar y la suma de los vectores. Y en este caso, la propiedad que parece muy trivial, pero no necesariamente es así, es que el 1 como número real, si multiplica V
cualquier vector v en nuestro espacio vectorial nos da el mismo vector. Vean que aquí estoy usando en términos muy tácitos el hecho de que ya es un vector, pero necesariamente definimos y hablamos de vectores cuando conozco que lo que tengo por conjunto a través de estas operaciones es un espacio vectorial. En este caso, si se cumplen las 8 propiedades, tenemos que el conjunto es no vacío, tenemos las propiedades de la ley de operación interna y externa, entonces decimos que eso es un espacio vectorial sobre el conjunto de los reales. Pero si en vez de los reales utilizamos cualquier otro cuerpo K, es decir, un cuerpo que cumpla con ciertas características, como les decía, cerrado, asociativo y neutro, e inverso, entonces sencillamente podemos ampliar la definición de espacio vectorial sobre un cuerpo K. Muy importante, como viene acá, un campo, un cuerpo, es un conjunto con dos operaciones internas, adición y multiplicación, que tienen las mismas propiedades algebraicas que poseen las operaciones en R. Por ejemplo, el conjunto de los racionales y el conjunto de los complejos son ejemplos de campos con los cuales se puede trabajar. Sin embargo, en este texto estaremos solo trabajando con el conjunto de los números reales. Una de las cosas importantes es que, como les dije antes de manera tácita, llamamos vectores a los elementos de un espacio vectorial abstracto V y llamamos escalares a los elementos de R o de K en un caso más general. El inverso aditivo de V también se le conoce como el opuesto de V. Y noten que aquí no necesariamente es la suma usual, depende mucho del conjunto. Pero esta suma es muy importante entenderla que se construye a partir de las operaciones del producto y de la suma usual que trabajamos en los reales. Ejemplos para poderlos ver en el libro se mencionan el caso de tomar como V R a la n, es decir, X, el conjunto de las n-tuplas de números reales. Puede ser R3, R2, R4, pero si se define que la suma de n-tuplas se hace por miembro a miembro con cada una de sus entradas, como si fueran matrices, en este caso matrices fila, es decir, se van sumando cada una de esas entradas y definimos como producto de los números reales que el K, que es un real, está multiplicando a un vector V, en este caso una terna, una n-tupla, entonces a una n-tupla, ¿sí? Entonces vean que el K podría multiplicar a todos los elementos y al definir estas dos condiciones, pues tenemos que R a la n es un espacio vectorial. La prueba de las 8 propiedades no se hace, sin embargo se puede verificar que con solamente estas condiciones, las 8 propiedades se prestan. Igual en el libro se menciona que las matrices de cualquier tamaño, es decir, con m filas y n columnas, con entradas en los reales, también son un ejemplo de un espacio vectorial. Se puede probar a mano todas las 8 propiedades. Y un ejemplo también adicional y fuera de esto es el caso de los polinomios de grado muy importante, menor o igual que n. Si estos polinomios tienen grado menor o igual que n y definimos la suma de polinomios como hacer la suma de sus coeficientes, logramos que esto cumpla con la ley o la ley de composición interna de la suma. Y si hacemos el producto de un k, una constante real que multiplica un polinomio, vemos que a la hora de distribuirlo, necesariamente también va a satisfacer la condición de la ley de operación externa, es decir, la del producto del escalar por el vector. Las 8 propiedades se pueden probar y en este caso, este P sub n representa representando el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Este es un ejemplo de espacio vectorial. Veamos entonces, para entender más allá cómo esto funciona y cómo se representa, veamos el caso de un ejemplo más específico. Me dicen que demuestre que W es un espacio vectorial. Entonces, vamos a probar primero 3 cosas. Si yo quiero probar que un conjunto que me dan es un espacio vectorial, tiene que cumplir primero que W tiene que ser diferente de vacío. En efecto, yo sé que W es diferente de vacío porque tomamos como ejemplo una matriz que satisfaga
las dos condiciones que me están dando. Entonces, en este caso, sea, vamos a ponerle, no sé, pongámosle V, pongámosle V y le ponemos puros ceros. Vean que aquí esto lo hago tratando de tomar un ejemplo muy específico. Vemos que este elemento pertenece a W, ya que vean que la suma de las filas de arriba, en este caso 0 más 0, me da 0, que es lo que pide la primera condición. Pero además, es decir, en la fila 1, pero además 0 más 0 también me da 0, lo cual se está cumpliendo en la fila 1 y en la fila 2. Ya que 0 es igual a 0, se cumple, vamos a ponerlo acá, se cumple en la fila 1, en la fila 1 y 2. ¿Ok? Entonces vean qué importante. La parte B de este ejercicio es probar que existe una ley de composición interna que garantiza que se preserven las dos condiciones solicitadas. Entonces, en efecto, en este caso vamos a decir que sea V igual a B, C, D con A más B igual a 0 y C más D igual a 0. Luego también nos vamos a dar W. En este caso va a ser A techo, B techo, C techo y D techo con A techo más B techo que me dé 0. Y C techo más D techo que me dé 0. En cualquier caso, en ambos casos, vemos que V y W pertenecen a W al pedir por premisa importante como una proposición válida que esto se cumpla. Entonces, vamos a decir o vamos a ver que la ley de composición interna existe. Composición interna existe, ya que si le prestamos atención, al hacer V más W, implica hacer la suma de estas matrices. A, B, C, D más A techo, B techo, C techo y D techo. Pero en la suma de matrices se suma componente con componente, o mejor dicho, entrada con entrada. A techo, A más A techo, B más B techo, C más C techo, D más D techo. Y aquí, en este caso, vemos que esto pertenece a W si solo si la fila 1 más la fila 2 da 0. Veamos que es cierto. Si yo hago A más A techo y le sumo B más B techo, vean que esto que está aquí es lo mismo que agrupar la A con la B y luego agrupar el A techo más el B techo. Pero vemos que esto nos daba 0. Por hipótesis, que A techo más B techo nos daba 0. Aquí, por hipótesis, por ende, esto da 0. Y por otro lado, le prestamos atención que si yo hago C más C techo y le sumo D más D techo, esto, si reacomodo términos, es lo mismo que C más D más C techo más D techo. Pero ya sabemos que C más D da 0 por hipótesis y que C más D techo da 0 también por hipótesis. Por lo tanto, vemos que la ley de composición interna se mantiene y en este caso la cerradura como tal, como proposición B, se cumple dentro de la definición. Entonces, el conjunto que tenemos con las operaciones usuales se está convirtiendo propiamente en un espacio vectorial. Pero aún nos falta. Vean que tenemos A, B y vamos con la propiedad C. La propiedad C, muy parecido. Lo que nos interesa es que vamos a darnos igual. Vamos a decir que sea V con A, B, C, D. En este caso, con la condición de que pertenezca a W, entonces que la primera fila, las primeras dos entradas sumadas den 0 y que C más D me dé 0. Muy bien, aquí estoy replicando lo anterior. En este caso, vamos a decir que K, pertenece a R. Nos vamos a dar a R como el cuerpo sobre el cual vamos a trabajar los escalares. Entonces, en este caso, W, pero V pertenece a W. Al solicitar
estas dos condiciones iniciales. Podemos cambiar de matrices, pero lo que queremos es replicar la misma situación. Entonces, lo que vamos a ver y probar es que la ley de composición externa existe. La ley de composición externa, vamos a ponerla aquí, de externa, y vamos a copiarlo exactamente igual a lo anterior, existe, ya que, y nos damos cuenta que en este caso existe porque si yo hago K por V, es lo mismo que K por A, B, C, D. Pero por definición de reescalamiento o escalamiento o de producto escalar de un valor o un número real por una matriz, esta K multiplica cada una de las entradas de la matriz. Entonces vean que me queda K por A, K por B, K por C y K por D. Y si nosotros garantizamos que pertenece a V, a W, perdón, esto solo sucede si solo si las entradas K más KB tiene que ser 0. Pero para ver esto más fácil, veamos qué sucede. La K se repite, yo la puedo sacar a factor común. Y ya yo sé que A más B, por hipótesis, esto me da 0. Entonces me queda K por 0. Y K por 0, no importa lo que sea, siempre nos da 0. Entonces, en efecto, K por V se cumple. Veámoslo también porque vean que la propiedad se debe satisfacer para la fila número 2. Entonces, en tal caso, KC más KD, lo mismo de antes, podría sacarla acá, factor común, me queda C más D, pero ya sabemos que esto, por hipótesis, tiene que dar 0. Entonces, K por 0 también me da 0. Como las dos condiciones se cumplen, por lo tanto, existe dicha ley de composición externa. Muy bien. En este sentido, entonces, el paso D consiste en probar las 8 propiedades. Esto se va a minimizar conforme veamos un teorema que se conoce para los subespacios vectoriales. Y un espacio vectorial en sí es un subespacio vectorial. Pero por el momento hay que probarlo de la manera larga. Entonces, en el caso D, lo que hay que hacer es probar las 8 propiedades. Probar las 8 propiedades. Entonces, para hacer esta prueba, en el caso de este conjunto, y ya así garantizar que ninguna de estas fallas y es un espacio vectorial, vamos a minimizar los cálculos con un despeje sobre lo que hemos hablado. Entonces, como W es exactamente el espacio de las matrices 2 por 2, sí, que pertenecen a las matrices 2 por 2, tal que A más B es igual a 0 y C más D es igual a 0, nosotros podemos tomar este conjunto y le prestamos atención a la necesidad y a la posibilidad de despejar a V para simplificar y reconocer quién es W. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tomar esta ecuación y podríamos despejar exactamente la B. Entonces me doy cuenta que B es menos A. De esta ecuación, yo podría despejar la D y me quedaría que D es exactamente menos C. Entonces, W como lo conocemos, entonces W de esta forma, se los coloco en azul para contrastarlo mejor. De esta forma, W en realidad es el conjunto de las matrices A, ya yo no coloco B, porque ya yo sé que B es menos A. Y aquí colocaría C y debería colocar D, pero D sabemos que es menos C. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir que W es de la forma A y C, o sea, entrada A menos A, C y menos C, y colocamos un slash, puede ser escribir tal que, o una barra vertical, como dice el libro, con A y B que pertenece a los reales. Es decir, A y B pueden ser lo que sea. Entonces, recomendación, reescribir el conjunto si tenemos un sistema de ecuaciones asociado a cada una de sus entradas. Esto nos va a permitir minimizar los cálculos. Además, para seguir el resto de las pruebas sin tener mucha información de sobre y repetir cosas, vamos a garantizar 3 vectores en V y vamos a darnos K y L que pertenezcan a los reales para no estar llamándolos constantemente. Entonces, vamos a decir que sea V, un vector. Ya conocemos la forma de los bichitos en W, por decirlo así.
Entonces, un W va a ser A menos A, C y menos C. Vamos a decir que W sea A menos A, C menos C, pero le vamos a poner techito. Y vamos a decir que sea, en este caso, V, W y pongámosle, no sé, V y W. Aquí vamos a mejorarlo, nada más para arreglarlo, U, V y W. Y que W sea A menos A, C y menos C, pero le vamos a poner barras. Y vamos a darnos K y L que pertenezcan a los reales. Entonces, definidos estos elementos, vamos a probar todas las propiedades de las cuales hemos mencionado. Muy bien. Entonces, sin perder el norte, recordamos que las primeras 4 propiedades es sobre la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad y la existencia de un neutro y un inverso. La cerradura ya la tenemos. Entonces, propiedad número 1, U más V tiene que ser igual a V más U para todo U y V que pertenezcan a W. Entonces, en nuestro caso, recordamos que U eran matrices y las tenemos acá. Entonces, empezamos de este lado y debemos llegar a probar el otro lado. Entonces, vean que si yo hago U más V, vamos a ponerle aquí en efecto como una costumbre para hacer esta prueba, vean que U es A menos A, C y menos C. Le vamos a sumar V, pero V era A menos A, C y menos C. Muy importante. Vean que a la V les pusimos techito, entonces techito, techito, techito. Y a la hora de hacer esta suma, nos va a quedar A más A techito, nos va a quedar menos A más menos A techito, C más C techito y menos C más menos C techito. Lo importante es darnos cuenta que aquí, como esto era cerrado y cada entrada representa números reales, yo podría conmutar estas entradas. Y eventualmente me doy cuenta que esto es lo mismo que tener A techo más A, menos A techo más menos A, C techo más C, menos C techo más menos C. ¿Ok? Entonces observen. Analizamos además, muy importante, que las sumas de las filas siempre están dando cero y esto lo podrías volver a separar en dos matrices. La matriz A techo, la matriz menos A techo, la matriz E techo menos E techo, más A menos A, C y menos C. Pero eventualmente, ¿esto quién es? Esto es V más U. No perdamos de vista que esto no es solamente separar, sino ir verificando además que a la hora de hacer esta suma, o noten que si yo sumo todos los elementos de esta fila, el resultado me da cero. Y lo mismo está sucediendo acá. A la hora de hacer los movimientos, la conmutatividad entre ellas no va a alterar en nada. La suma sigue siendo cero. Aquí también verificamos que la suma sigue siendo cero. Y aquí también nos damos cuenta o verificamos que la suma sigue siendo cero. Entonces vean que la conmutatividad es posible y estamos respetando el hecho de que en este cambio de notación, las sumas de las filas 1 y 2 de sus entradas siempre están dando cero. No importa si conmutamos. Propiedad número 2. Nos interesa la ley distributiva, perdón, la ley asociativa en términos a los vectores. Entonces, recuérdense que si yo hago U más V, y le tengo que sumar W, esto es lo mismo que U más V más W. Y esto se cumple para todo U, V y W que pertenezcan a W. Entonces, lo mismo de antes, que en efecto, esta suma también es viable. Muy bien. Vean que aquí U más V más W va a ser lo mismo que A menos A, C menos C, más A techo menos A techo, C techo menos C techo. Esto entre paréntesis y hay que sumarle W, que W habíamos dicho que era A menos A, C y menos C, pero con barras. Aquí, eventualmente, lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a sumar primero estas dos,
Ya sabemos que esto es cerrado, entonces esto es lo mismo que A más A techo, menos A más menos A techo, C más C techo y menos C más menos C techo. Y esto nos falta sumarlo con A y menos A, C y menos C techo. Recordamos de que todo esto es posible porque la primera suma sabemos que da 0. Ahora sumamos estas dos matrices y nos queda A más A techo más A barra. Luego aquí al otro lado sería menos A más menos A techo más menos A barra. Luego sería C más C techo más C barra. Y luego menos C más menos C techo más menos C barra. Y nos damos cuenta de que este elemento sigue estando exactamente en W, porque si sumo todos los elementos entre sí, esto nos da 0. Y si sumo todos los elementos entre sí, esto nos sigue dando 0. Eventualmente vean que aquí, abusando un poco de notación, lo correcto es dejar siempre estos dos entre paréntesis, parte de la propiedad asociativa. Y lo que pasa es que como cada entrada es un número real, podemos replicar la misma propiedad asociativa. Es decir, ahora dejamos los paréntesis exactamente en las entradas correspondientes o que nos interesan. Y podemos ir apreciando cómo sencillamente se aplica la propiedad asociativa en cada una de las entradas. Es decir, nada de lo que no sepamos, pero debemos hacerlo con cuidado. Muy bien, insisto, vean que aquí técnicamente no importa cómo aplique la propiedad, si yo hiciera la suma entrada por entrada, debemos estarnos dando cuenta, bueno, fila por fila en cada de las entradas, en las filas 1 y 2, siempre revisamos que esto nos sigue dando 0. Entonces aquí no hay mucho que hacer, solo estamos trabajando con las propiedades enunciadas. Y bueno, aquí eventualmente nos toca ahora separar en dos matrices, A menos A, C menos C, que ya sabemos que pertenece a W. Y aquí nos va a quedar exactamente las matrices A techo más A barra, menos A techo más menos A barra. Aquí nos queda C techo más C barra y menos C techo más menos C barra. Muy bien. Para aprovechar el máximo espacio, voy a seguir por acá. Y lo que nos está quedando es A menos A, C menos C, más entre paréntesis cuadrados, separo de nuevo, A techo más, perdón, A techo menos A techo, C techo menos C techo, más A barra menos A barra, C barra menos C barra, y eventualmente tenemos que esto era U más el otro vector que sabemos que era V más W, llevándolo a los paréntesis redondos. Muy bien, entonces verificamos que se está cumpliendo la ley asociativa. O sea, hemos probado ya dos propiedades. Muy bien, entonces, propiedad número 3. Debemos hacer ahora entonces probar la existencia de un neutro, que existe ese neutro. Entonces vamos a decir que sea el neutro o lo que va a ser el neutro. En realidad estamos abusando un poco en este sentido, pero como no lo conocemos, le vamos a poner E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Vamos a decir que este elemento pertenezca a W, si solo si, sabemos que la suma de estas entradas, E1 más E2 es igual a 0, y eventualmente que la suma de 3 más E4 nos da 0. Aquí, sencillamente, lo que tenemos que ver, como antes, es que este elemento, si pertenece a W, lo podemos reescribir como el resto de las matrices. Entonces, en particular, podemos ver que este E sub 2 sencillamente es menos E sub 1, si lo despejamos, y aquí que E sub 4 es el opuesto de E sub 3. Por lo tanto, lo que quiero hacer ver es que en realidad nuestro neutro, que queremos saber cómo son las entradas de este neutro, se puede escribir nada más como E sub 1 menos E sub 1. Y en vez de colocar aquí E sub 3,
en el E sub 4 colocamos menos E sub 3 a partir de estos despejes que tenemos por acá. Muy bien, entonces luego lo que nos tenemos que ver es que si yo hago V más nuestro dichoso neutro, este resultado nos tiene que dar V para todo V que pertenezca a W. En efecto, nos damos cuenta que si yo hago A menos A, C y menos C, y a esto le sumo E sub 1 menos E sub 1, E sub 3 menos E sub 3, el resultado que queremos es que nos dé A menos A, C y menos C. La suma de matrices se procede exactamente igual, es decir, este resultado nos va a quedar A más E sub 1 menos A más menos E sub 1. Aquí nos queda C más E sub 3 y menos C más menos E sub 3. Como esto nos tiene que dar A menos A, C y menos C, nos damos cuenta que al final esto lo que va a implicar es que cada una de las entradas debe igualarse a las entradas de las matrices correspondientes. ¿Ok? Por lo tanto, se nos forma un sistema donde A más E sub 1 es igual a A, donde menos A más menos E sub 1 es igual a menos A. En general, estos dos de acá, bueno, vamos a seguir con la idea, que C más E sub 3 es igual a C, y que menos C más menos E sub 3 es igual a menos C. Estos dos es lo mismo que cancelará en cualquiera de los casos, y no importa lo que hagamos, siempre nos va a quedar que E sub 1 tendría o debería ser 0. ¿Ok? La implicación directa de esos dos sistemitas de acá. O sea, este y este nos llevan a que E sub 1 vale 0. Análogamente, estos dos se pueden cancelar la C o las menos C y nos queda que E sub 3 tiene que valer 0. Por ende, o por lo tanto, existe el 0 en este espacio vectorial o en este conjunto que es la matriz formada por ceros. Ya la habíamos usado antes, pero no habíamos hecho la prueba correspondiente. Entonces, eso sería lo que se hace en el paso 3, encontrar propiamente las entradas o los valores de esta matriz. En algunos ejemplos no todos son puros ceros. Puede ser que el 0 en este mundo hubiera sido 0, 1 y 0. Por ejemplo, una matriz que se parece a la identidad, pero no es. Y bueno, muy importante, este 0 pertenece a W. Como parte del requisito 4, lo que nos interesa entonces es verificar ahora cómo es la forma del opuesto de V. Muy bien, entonces vamos a decir, muy parecido antes, que sea el opuesto de V. Vamos a decir que sea el opuesto de V. No lo conocemos, pero le vamos a poner V sub 1, V sub 2, V sub 3 y V sub 4. Yo no lo conozco. Yo quiero que pertenezca a W, pero para que pertenezca a W, lo que tiene que suceder, como vimos antes, es que V sub 1 más V sub 2 de 0. O en otras palabras, que V sub 2 sea el opuesto de V1. Ven que estamos haciendo la misma construcción. Y además, se tiene que cumplir que V sub 3 más V sub 4 me tiene que dar 0. Es lo mismo que decir que V sub 4 sea el opuesto de V sub 3. Ante estas condiciones, entonces, vamos a decir que menos V, o por lo tanto, nuestro menos V no es más ni menos que el vector, en esta traducción, la matriz formada por V sub 1 menos V sub 1. V sub 3 y aquí colocamos menos V sub 3. Esa es la forma que va a tener nuestro opuesto. Pero aún así hay que encontrar V sub 1 y V sub 3. Entonces, como hicimos antes, luego lo que tiene que pasar, y muy importante, nosotros debemos colocar este enunciado. Ahora, ¿cómo lo hacemos con el otro lado? Bueno, tiene que suceder que V más menos V me tiene que dar nuestro 0. ¿Ok? Entonces, igual que antes, colocamos que esto en efecto debe suceder de la misma manera. Intercambiamos los vectores que hayamos colocado acá por sus homogéneos en matrices. Es decir, tiene que cumplirse que A menos A, C y menos C
más nuestros opuestos, que serían v sub 1 menos v sub 1, v sub 3 y menos v sub 3. Si a esto lo sumo, me tiene que dar el 0, que ya sabemos que es 0, 0. Si hacemos la suma, sabemos que esto nos va a quedar a más v sub 1 menos a menos v sub 1, c más v sub 3 y menos c más menos v sub 3. Y esto tiene que ser 0, 0, 0, 0. Y ya sabemos, al igual que antes, que la igualdad entre matrices implica la formación de un sistema, donde a más v sub 1 es 0, donde menos a menos v sub 1 es 0, donde c más v sub 3 es exactamente 0, y donde menos c más menos v sub 3 es exactamente 0. De estos dos, nos damos cuenta que puedo pasar la a a restar, y no importa el despeje, me queda que v sub 1 va a ser en cualquier caso el opuesto de a. Y de estos dos, yo puedo pasar la c a restar para despejar v sub 3. Quiero saber quién es v sub 3. Y me doy cuenta que en cualquier circunstancia va a ser el opuesto de c. Por lo tanto, al igual que antes, entonces nosotros decimos que por lo tanto existe el opuesto de v. ¿Y el opuesto de v quién es? Va a ser v sub 1, que va a ser menos a. Luego viene el opuesto de v1, que va a ser a. Luego va a venir v sub 3, que es menos c. Y luego el opuesto de v sub 3, que entonces sería menos c. Muy bien, entonces este es el opuesto de w, ¿ok? Y sucede para todo v con la forma, muy importante, a menos a, c menos c. De hecho, pueden verificar que si yo hago la suma de estos con estos, me va a dar 0. Y de esto con esto, me va a dar 0. Es decir, me da el vector 0, 0, 0. Bueno, o la matriz 0, 0, hablándolo de esta manera. Muy bien, con esto tenemos 4 propiedades. Quinta propiedad. En la quinta propiedad, nos interesa probar que si K y L pertenecen a R y que cualquier vector V en nuestro espacio vectorial que nos demos satisface la distribución o satisface, perdón, la ley asociativa con respecto al escalar o dos escalares. Entonces veamos. En la propiedad 5 yo tengo que probar que si yo hago KL por V, este resultado es lo mismo que K por L por V. Igual, veamos que esta propiedad se prueba muy rápido de la siguiente manera. Si yo hago K por L por V, es lo mismo que tener K por L por A, B, C y D. Pero eso que está aquí, si le prestan atención, es lo mismo que tener, perdón, ok, disculpe un momentito, ahora sí. Eso que hacemos ahí es lo mismo que el K por L, ambos juntos multiplican a cada una de las entradas de la matriz. Entonces nos va a quedar K por L con la A, nos va a quedar el K por L por la B, nos queda el K por L por la C y nos queda el K por L por la D. Pero ya cada una de las entradas es un número real, entonces, y como son productos, o es el producto de números reales, yo lo puedo volver a asociar. Por lo tanto, podría ser KLA, pero ahora LA agrupados, KLB con LB agrupados, KLC con LC agrupados y KLD con LD agrupados. Hasta ahí no tengo ningún problema. Y ya sabemos que se cumplirá la propiedad de cerradura. ¿Ok? Bueno, de composición externa, en este caso con el producto. Aquí podría volver a sacarla acá como parte de las operaciones de números reales y matrices. Y vean que me queda acá el LA, LB, LC, LD. Vean que aquí entonces podría entonces poner K, paréntesis, podría volver a sacar la L para que me quede A, B, C, D, pero ya sabemos que esto era V. Entonces, técnicamente esto me está quedando K por L, entre paréntesis, por V. Y hemos demostrado dicha propiedad. Noten que aquí no se está usando la condición de que las entradas den cero, pero eventualmente eso se satisface con la siguiente observación para no perderlo de vista. Cuando yo genero esta matriz, eventualmente ya sabíamos por defecto que A más B me daba 0.
Aunque recordamos que también yo puse V muy general. Lo correcto es arreglar esto para que vean o para que se note que estamos hablando del vector V. Ahí las disculpas del caso. Aquí es lo mismo que menos A y menos C. Aquí sería menos A y menos C. Aquí pasaría lo mismo que A por menos A, L por menos C. Aquí daría L por menos A, L por menos C. Aquí quedaría menos A y menos C. Y eventualmente llegamos a lo mismo. Ahí me disculpo, fue que olvidé la estructura de quien había dicho que era V. Es decir, darnos un elemento en ese mismo conjunto. Entonces, hacer nada más esa corrección en el momento. Muy bien. Nos queda entonces la propiedad número 6 y 7 y 8. La 6, si yo tengo K más L y lo multiplico por V, tengo que probar que esto es KV más LV para todo V que pertenezca a V y K y L que pertenezcan a R. En efecto, esta propiedad se cumple. Vamos a verlo de la siguiente manera. Yo tengo KL más V, pero esto que está aquí es lo mismo que K más L por V, pero V recordemos que era A menos A, C menos C. Distribuyo. Esta suma se asocia a cada una de las entradas y lo que me queda es K más L por A, K más L por menos A, K más L por C y K más L por menos C. Ok, aquí es un por para que no se nos enrede. Como cada entrada ya es número real, puedo distribuir con la ley distributiva usual que conocemos, manteniendo el signo, ¿verdad? Que no se nos olvide. Y ya sabemos que esto es K por A más LA. Esto es KC más LC. Ya sé que esto es K por menos A más L por menos A. Ya sabemos que esto es K por menos C más L por menos C. Y aquí yo podría separar esto a través de la suma de matrices como la suma de dos matrices. Por ejemplo, aquí yo podría hacer esto como K por A, K por menos A. Podríamos hacer K por C, K por menos C. Y podría separar esto en LA, L por menos A. Podría separar en LC, L por menos C. Y luego podría volver a sacar una K para que me quede A menos A, C menos C. Podría separar esto de nuevo como L, sacar la L y que me quede A menos A, C menos C. Pero sabemos que esto es K por V más L por V, como queríamos demostrar. Eventualmente, igual, aquí en toda suma, no perdamos de vista la propiedad siempre de espacio vectorial. En este caso, lo importante es que si sumar esta fila y sumar esta fila, este resultado da 0 y este resultado da 0. En efecto, lo pueden corroborar. Y ya cuando están separadas las matrices, pues no es usual, pero toda la garantía ya la tenemos porque hemos probado la cerradura. Si la cerradura no hubiera funcionado, pues estamos listos, literalmente. Séptima propiedad, muy parecido a lo anterior, pero ahora con dos vectores, K por U más V, tiene que ser igual a KU más K por V. Recordamos que K era un número real. En efecto, vemos que aquí, si yo tengo K por U más V, estamos diciendo que esto es K por la suma de U más V, que U técnicamente es A menos A, C y menos C, más V, que habíamos dicho que era A techo, menos A techo, C techo, menos C techo. Recordamos que la suma es cerrada, entonces nos va a quedar K por A más A techo, menos A más menos A techo, C más C techo, menos C más menos C techo. La K vuelve a distribuirse en cada uno de esos elementos y lo que nos queda es K por A más A techo, K por menos A más menos A techo, K por C más C techo y K por menos C más menos C techo. Muy bien. Vean que aquí, como ya cada entrada representa un número real, eventualmente lo que hacemos es que la K la distribuimos con cada uno
de los términos que tenemos por acá. ¿Ok? Y en tal caso sucede lo siguiente. Quedaría entonces que, vamos a cambiar a color azul. Vamos a cambiar a color azul. Quedaría K por A más K por menos A. Vamos a ver. Quedaría KC más K por menos C. Quedaría K por A techo más K por menos A techo. Quedaría K por C techo más K por menos C techo. Ok, estoy revisando nada más que hice bien la distribución. Aquí es, aquí tengo que hacer un arreglo, es menos A techo, y aquí es menos C más K por menos C techo. Aquí siempre hay unos signos menos que no se me tienen que olvidar. Menos A, menos A, menos C, K por A. Ajá. Y aquí tengo que arreglar. Esto era K por A techo. Y aquí sería K por C techo. Mejor borrémoslo y le ponemos K techo y K por C techo. ¿Ok? Entonces es nada más revisando que lleve bien el proceso. Ok, las disculpas del caso. Que me devuelva para revisar que todo esté bien. Ok, y aquí sería menos A. Muy bien. Entonces, en este punto, vean que yo puedo separar en dos matrices, una matriz KA, K por menos A, una matriz que tenga todas estas condiciones, y luego en otra matriz que tenga K por A techo, K por menos A techo, que tenga K por C techo, y que tenga K por menos C techo. O sea, agrupamos o separamos las que no tienen techo con las que tienen techo. Por decirlo así, vuelvo a sacar la K, me queda A menos A, C menos C. Vuelvo a sacar la K, me queda A techo, menos A techo, C techo, menos C techo. Y ven que esto es K por U más K por V. Entonces, en efecto, hemos demostrado dicha propiedad. Por último, la octava propiedad. Recuerden que la octava propiedad es que si yo tomo 1 y lo multiplico por V, me da V para todo número real. Y el 1 que es un número, perdón, para todo V que está en W. Y técnicamente, 1 es un número real. Entonces, aquí yo hago 1 por V, pero esto es 1 por A menos A, C menos C. El 1 multiplica a cada una de las entradas, muy importante. Y cuando logra este proceso, sabemos que 1 por un número real sigue quedando el mismo número real. Por lo tanto, queda A menos A, C menos C. Pero esto que está aquí es exactamente V. Y sucede para cualquier vector V que hayamos definido que pertenezca a W. Por lo tanto, W es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque hemos probado las 8 propiedades y sabemos que W es vacío y que cumple las dos operaciones o todas las propiedades, las dos leyes de composición necesarias, la interna y la externa que habíamos definido. Entonces, en efecto, esa es toda la demostración de que W es un espacio vectorial. El ejemplo, como les digo, es muy largo porque todavía no tenemos la herramienta de los subespacios, pero ese sería el tipo de prueba en el caso que nos piden que demuestra que es un espacio vectorial, por el momento. Luego lo hacemos de una manera mucho más rápida. Muy bien, de aquí tenemos un receso y obviamente que no vamos a tener este receso, pero vamos a seguir viendo entonces otro ejemplo muy parecido de que este espacio que tienen acá también es un espacio vectorial. Igual que antes, la recomendación va a ser siempre probar primero que, número uno, W tiene que ser diferente de vacío. En efecto, tenemos que darnos una terna que satisfaga estas dos ecuaciones. Entonces, para que eso se cumpla, lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es que necesariamente podemos hacer o podemos darnos el vector, por ejemplo,
Vamos a hacerlo así para que lo vean de prueba. Yo tengo que hacer 2 por x menos z que me dé 0. Si yo hago que la x vale 1 y hago que la z vale 2, x1 y la z vale 2, esto se cumple. Pero por otro lado, veamos lo que sucede. Y menos 2 por x me tiene que dar 0. Ya habíamos dicho que la x tenía que ser 1. Entonces la y aquí la podemos variar. Por ejemplo, podría colocar la y por 2. Entonces aquí también se cumple. Entonces, tome x1, tome y por 2 y tome z por 2 y sabemos que este elemento pertenece a W. ¿Por qué? Porque verificamos anteriormente que satisface las condiciones solicitadas. Entonces 1,22 pertenece a W. Entonces sabemos que es diferente de vacío. La parte B, muy importante, lo que nos interesa es probar que hay una ley de composición interna, como lo hicimos con el otro conjunto anteriormente. Entonces, W tiene ley de composición interna. Esto recuerden que si yo tomo dos elementos que pertenezcan a W, la suma de estos elementos está en W. Entonces, en efecto, esto sería la suma de vectores, en R3, mejor dicho. Entonces, en efecto, vean que si U es igual a X, Y y Z y pertenece a W, esto sucede solo si 2x menos Z es igual a 0 y Y menos 2x es igual a 0. Si yo me doy V formado por X techo, Y techo y Z techo y pertenezca a W, tiene que ocurrir lo mismo. 2x techo menos Z techo me tiene que dar 0 y Y techo menos 2x techo me tiene que dar 0. Entonces, luego, veamos qué pasa si hago la suma. Si yo hago la suma de U más V, el resultado me queda X más X techo, Y más Y techo y Z más Z techo. Y esto va a pertenecer a W si solo si. Recuerden que dos veces lo que representa la X, recuerden que esto sería la nueva Y eso sería la nueva Z. Dos veces lo que representa nuestra X, es decir, X más X techo, menos lo que representa la Z, pero nuestra Z va a ser Z más Z techo, Z más Z techo, me tiene que dar 0. Pero miren que aquí yo puedo hacer 2X más 2X techo, menos Z menos Z techo. Y vean que yo puedo agrupar, puedo hacer 2X menos Z más 2X techo menos Z techo. Ya sabemos que esto por proposición, vean que aquí ya sabemos que esto es 0, ya sabemos que esto de aquí abajo es 0, por lo tanto sabemos que esto es 0. Entonces se cumple la primera condición. Y la otra condición, la que nos falta es que la Y, nuestra Y en esta suma, que es Y más Y techo, Y más Y techo, restado por el doble de nuestra X, que es X más X techo, nos tiene que dar 0. Igual que antes, agrupamos. Vean que esto es lo mismo que, acelerando un poco el proceso, sería que Y menos 2X más Y techo menos 2X techo. Quiero ver cuánto es esta suma, pero ya sabemos que esto es 0, porque nos lo dice la proposición, o el hecho para estar en ese espacio vectorial del elemento, y el otro también nos da 0, ya lo tenemos. Por lo tanto, como se cumplen las dos condiciones, quiere decir que W tiene una ley de composición interna, porque la suma de U más V, otro vector, que también tiene las mismas características del espacio vectorial a la hora de sumar sus componentes. Muy bien. La parte C es que ahora, si W tiene ley de composición interna, es que W tiene una ley de composición externa. De composición externa. Ok, muy importante. Entonces, la misma situación. Vamos a revisarlo. En efecto. Vean que aquí yo me voy a dar un bichito U. Vamos a poner si U
pertenece, si U pertenece a W, en este caso, si U, igual que antes, es X, Y y Z y pertenece a W, tienen que cumplirse, vamos a recordar las condiciones, que 2X menos Z tiene que ser 0. Y la otra condición, que para que no se me olvide en este ejercicio, es que Y menos 2X tiene que darnos 0. Muy bien. Entonces ya eso nos lo garantiza. Estos van a ser hipótesis, es decir, son como premisas, no las podemos cambiar porque esa es la forma del ejercicio. Entonces, ahora vamos a darnos punto y coma y vamos a darnos sea un K, un número real, ¿verdad? Que pertenece al cuerpo del cual hablábamos. Muy bien. Con estas condiciones, vamos a ver qué pasa con K por U. K por U es lo mismo que K por X, por Y y por Z. Y por lo que vimos en el ejemplo inicial, el K, cuando multiplica una terna, multiplica sus entradas. Quiere decir que nos queda K por X, nos queda K por y nos queda K por Z. Pero si esto pertenece a W, debe ocurrir que el doble de lo que es nuestra X, vean que son otras X, Y, Z para no perder las posiciones, el doble de lo que sea la X, o sea, K por X, menos lo que represente nuestra Z, que nos dio K por Z, tiene que dar 0. Y en efecto, vean que yo puedo sacar una K, factor común, y nos queda 2X menos Z. Pero sabemos que por hipótesis, esto vale 0. Por lo tanto, queda K por 0 y da 0. Además, tiene que cumplirse que lo que represente nuestra Y, es decir, K por Y, menos el doble de nuestra X, que sería K por X, tendría que darnos 0. Igual que antes sacamos una K y nos queda Y menos 2 por X. Pero sabemos que esto vale 0, que es parte de la hipótesis. Por ende queda acá por 0 y el resultado nos da 0. Muy bien. Por ende nos queda la parte D, que es probar otra vez todas las propiedades que tiene este espacio vectorial. Vamos a retrocedernos. Bueno, el ejemplo se nos hizo muy largo, pero por eso estoy dándolo con dos ejemplos para tener en cuenta todas estas características. Vean que en el ejemplo anterior dijimos que íbamos a probar las 8 propiedades y que íbamos a tratar de minimizar o de dejar más explícito quiénes son los elementos de dicho espacio vectorial. Bueno, o en este caso de dicho conjunto. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a despejar para poder entamblar o entender más fácilmente quiénes son los elementos en nuestro conjunto. Ahora me voy a adelantar. Bueno, vamos a irnos por acá. Nada más esto era un recordatorio. Y recuerden que en D es probar las 8 propiedades. Vamos a probar las 8 propiedades. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos que en este caso W, en este caso nuestro espacio vectorial, es el conjunto de todos los X, Y y Z, tales que, vamos a repasar, 2X menos Z vale 0 y Y menos 2X vale 0. Muy bien, entonces queremos ver qué es este conjunto que está por acá. Nosotros podemos ver que esto representa o lo podemos llevar a un sistema de ecuaciones donde tengo que 2X menos Z vale 0 y tengo que Y menos 2X es igual a 0. Si lo reescribo, es lo mismo que tener que 2X más 0Y menos Z es igual a 0 y que menos 2X más Y más 0Z es igual a 0. Entonces, en el fondo, vamos a resolver ese sistema para dejar explícito los elementos. Muy bien, revisamos a ver, 2X más 0Z más 0Y menos Z igual a 0 y menos 2X más Y más 0Z igual a 0. Vean que la matriz de ese sistema aumentada no es necesario porque tenemos que es homogéneo, tenemos puros ceros, nada más es 2, 0 y menos 1. Y aquí tenemos menos 2, 1 y 0. Entonces, resulta que, les explico de nuevo, no lo aumentamos a 0, 0 porque eso no nos va a aportar nada. Es decir, hacer homogéneo es lo mismo que trabajarlo con la matriz de esta manera. Entonces, podemos repasar eso en los ejercicios. Vamos a
tratar de buscar una matriz escalonada reducida para reescribir ese sistema de una manera mucho más fácil. Entonces, si le prestan atención, yo podría multiplicar por 1/2 la fila 1 y al hacer esto me va a quedar 1, 0, menos 1/2 y la fila 2 queda exactamente igual. Podría luego aplicar, vamos a hacerlo en la otra página. Tengo 1, 0, menos 1/2. Tengo menos 2, 1 y 0. Vamos a ver. 1, 0, menos 1/2, menos 2, 1 y 0. Nada más lo único que hice fue escribirlo. Puedo hacer 2 veces la fila 1 más la fila 2 y el resultado me quedaría 1, 0, menos 1/2. 2 por 1, 2, más menos 2 da 0. 2 por 0, 0, más 1 queda 1. Y observen que 2 por menos 1/2 me está quedando menos 1. Y menos 1 más este 0 me queda menos 1. Entonces, vean que ahí ya la matriz me quedaría escalonada reducida. Si yo recupero el sistema, me quedaría que x menos z medios vale 0 y me quedaría que y menos z es igual a 0. ¿Ok? Como lo hemos visto en clase, recordamos que en este caso en color rojo, donde están los unos, es decir, la x y la y, serían variables independientes, es decir, son las que debo despejar, y la z, que es la que se repite o la cual no le pude colocar un 1, porque tienen, bueno, quedó aquí marcada, es la variable libre, va a ser el parámetro. Por lo tanto, eso nos dice que a la hora de despejar la ecuación, nos va a quedar que x es exactamente z medios y nos está quedando que y es igual a z. Muy bien, por lo tanto, w se puede ver de la siguiente manera. Originalmente eran todos los x y y z tales que, ojo, la condición era que 2x menos z vale 0 y que y menos 2x es igual a 0. Aquí podríamos verlo como que x vale z medios y como que y es igual a z. Ven que en cualquier caso yo despejo la z. Aquí lo hubiéramos podido hacer también con la x y se trabaja exactamente igual. Pero al trabajar con una matriz escalonada reducida, logramos minimizar o sí, optimizar los cálculos. En otras palabras, w lo puedo transcribir de esta manera. Ya no como x, y, z, muy importante, sino como x, pero en vez de x coloco z medios, en vez de y coloco z, y la z era la variable libre, muy importante, entonces aquí quedaría z, con z que pertenece a los reales. Pero si no queremos, como les decía en clases, no queremos usar la z para no confundirnos, podemos decir que sea z igual a otra letra, vamos a ponerle l, sin pérdida de generalidad. Entonces w sería l medios, l y l, con l que pertenece a los reales. Entonces ya conocemos la forma de los elementos que están en w. Muy importante para poder hacer todos los cálculos posteriores. Entonces ya con esto tendríamos que probar las 8 propiedades. No voy a hacer todas las propiedades para que esta clase no se haga tan larga. Entonces voy a probar solamente 4 de estas, que son las que usualmente van a hacer la pregunta. ¿Ok? Entonces las demás ustedes las pueden probar. Muy bien. Entonces vamos con la propiedad número 1. Vamos a probar que es conmutativo. Vamos a probar que, bueno, muy importante. Antes de probarle la propiedad, siempre van a definir 3 vectores y 2 escalares. Entonces voy a decir que sea u igual a, muy importante, u sub 1, más que importante. Bueno, le podemos poner letras. Hagámoslas con las originales, por ejemplo, bueno, con la L. U sería L medios, L y L. Vamos a decir que V sea entonces L techo medios, L techo, L techo. Y vamos a decir que W sea entonces L barra medios, L barra y L barra.
y K y L que pertenecen a los reales. Entonces, en cualquier caso, siempre vamos a observar que U, V y W pertenecen, en este caso W, al conjunto que hemos definido. Entonces, muy bien, vamos a probar la propiedad número 1. La propiedad número 1 es que U más V sigue siendo igual que V más U para todo U y para todo V en nuestro espacio vectorial, para todo U y V que pertenezcan a W. En efecto, vean que U más V es lo mismo que L medios, L y L, y esto hay que sumarle L barra medios, L barra, L barra. Vean que si yo hago esta suma me queda L medios más L medios barra, coma, L más L barra, coma, L más L barra. Pero como cada de estas entradas representa un número real, yo podría conmutarlas. Entonces me quedaría L medios, con barra. Bueno, barra no, sería con, bueno, con ese simbolito. Entonces L medios, coma, L más L, pero ahora eso se invierte. L más L, eso se invierte. Puedo volver a separar, porque son propiedades en números reales y propiedades de los vectores en Rn que se heredan. Entonces me quedaría L medios, LL, pero con esos corchetes, con esos simbolitos, y aquí me quedaría L medios, L y L. Observamos que originalmente este amigo es V y el otro amiguito es exactamente U. Entonces, aquí tenemos probada dicha propiedad. Ya que lo importante es que la estructura nos indica que estamos trabajando en W. Por lo tanto, todo sigue igual. Vamos a probar, no la propiedad 2. Vamos a ir con la propiedad número 3. La propiedad número 3, vamos a buscar el neutro. Entonces, recuerden que es que existe el 0 que pertenece a W, al que si yo hago V más ese 0, esto me da V. Y esto funciona para todos los Vs que pertenezcan a W. Entonces, en efecto, lo mismo de antes. Yo voy a construirme dicho elemento, no lo conozco. La idea es despejar a nuestras celdas. En efecto, vamos a decir sea el 0, no lo conocemos, pero sabemos que si quiere estar en W tiene que tener la forma de los elementos de W. Entonces pongámosle aquí una letra, pongámosle X, X medios, X, X. Y ahora veamos qué sucede. Si yo hago V más 0, me tiene que dar V. Esto solo ocurre si, vean qué importante, L medios, L y L, al sumarse con X medios, X y X, me tiene que dar L medios, L y L. Pero esta suma, si yo la hago, va a ser posible si L medios más X medios, coma, L más X, tiene que darme L medios, L y L. Pero igual que con matrices y en Rn, si yo tengo una igualdad de ternas, este es igual a con este es igual a con este y este es igual a con este. Entonces, por lo tanto, tiene que suceder que L medios más X medios tiene que ser igual a L medios, pero cancelando me doy cuenta de que en efecto esta igualdad solo es posible si X vale 0. Análogamente, L más X tiene que ser igual a L, pero cancelando, la única forma posible es que vuelva a llegar a que X tiene que ser 0. Y en el otro caso no lo vamos a hacer, es repetido, es volver a aplicar que L más X es igual a L. En todo caso, siempre la X vale 0. Por lo tanto, nuestro vector nulo, nuestro neutro aditivo va a ser 0, 0, 0. ¿Ok? Vean qué importante, se trabajó muy igual las matrices, pero lo logramos encontrar. Vamos a hacer la operación 4, la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que para todo V que pertenezca a W, tiene que existir un opuesto. Es decir, V más este menos V nos tiene que dar el 0 que ya lo conocemos. En efecto, vamos a hacer
esta suma, v más menos v, nos tiene que dar el 0. Aquí muy importante, vamos a decir que sea menos v como no lo conocemos, pero sabemos la estructura que debe tener este elemento en nuestro espacio vectorial, bueno, en nuestro conjunto que deseamos probar que es un espacio vectorial, pues como no le conocemos los elementos, pongámosle y. Sabemos que el primero es y medios, este es y y este es y. Entonces, muy importante, quiere decir que cuando yo hago esta suma me va a quedar L medios, L y L, sumado con Y medios, y me tiene que dar el 0, 0, 0. Esto solamente es posible si L medios más Y medios con L más Y con L más Y me tiene que dar el 0, 0, 0. La única manera posible es que L medios más Y medios tiene que ser 0. Recuerden que el objetivo es despejar, muy importante, lo que queremos es despejar la Y, ver quién es Y, cuando buscamos siempre el inverso. Aquí lo único que vamos a llegar es que Y medios es menos L medios. Los dos se cancelan y por ende tenemos que Y es menos L. Análogamente, si L más Y tiene que ser igual a 0, la única manera posible es que Y sea menos L. Y el otro no lo hacemos porque es repetir la misma ecuación. Por lo tanto, hemos descubierto que nuestro menos V, o el opuesto de V va a ser Y medios, pero como Y es menos L, sería menos L medios, menos L, menos L. Esta sería la forma del opuesto para cualquier vector que nos estemos dando. Muy bien, pueden hacer un ejemplo, podrían cambiar la L por 1 y por lo tanto si el vector es menos un medio, perdón, si el vector es un medio 1, 1, su opuesto va a ser menos un medio, menos 1, menos 1. Más o menos por ahí anda la situación. Muy bien, hemos probado propiedades, tenemos el neutro, tenemos probado la conmutatividad, hemos buscado y encontrado el neutro, hemos encontrado el inverso y vamos a probar una propiedad más. Podemos hacer las 7 porque las otras son muy fáciles, pero bueno, ustedes lo prueban. Entonces en las 7 tengo que probar que k por u más v tiene que ser igual a k por u más k por v. Esto es para todo k que pertenece a R y para todo u y v que pertenezcan a W. Muy importante el uso del espacio vectorial. Igual que siempre, le colocamos un efecto y empezamos. K por U más V es lo mismo que K por U. Ah, pero recuerden que U era L medios, L y L más V, pero nuestro V era L medios con con este simbolito arriba. Si hacemos la suma, nos queda acá por la suma, es la suma usual, L medios más L medios con barra, coma, L más L barra y L más L con esa llave. Esto se distribuye en cada una de las entradas, entonces me quedaría K por L medios más L barra medios. Esto estaría en la primera entrada, en la coma ahí bien grandota. K por L más L, coma, y quedaría K por L más L. ¿Ok? Y ahora distribuimos, como esos son números reales, la K distribuye en cada uno. Entonces lo que me quedaría es K por L medios más K por L medios más K por L techito 2, coma, K por L más K por L techito, coma, K por L más K por L techito. Y por propiedades igual que aplicamos en R en cada una de las entradas, se separa. Esto nos quedaría K por L medios, coma, K por L, coma, K por L. Más, ahora sería K por L medios, techito, coma, K por L techito, y coma, K por L techito. Muy importante, tener cuidado con la separación. Y podemos sacar la K a factor común, por decirlo así, o rescalarlo al vector original, para que nos quede el vector U. Y lo mismo, podemos sacar la K
para el que sigue, L medios, L techito, L techito. Y aquí vemos que esto es K por U más K por V. Por lo tanto, logramos o hemos demostrado la propiedad número 7. Muy bien. Con esto, técnicamente, hemos visto dos ejemplos muy bien desarrollados. Son largos, inicialmente son largos, pero son las primeras pruebas que tenemos sobre cómo se demuestra que en efecto los conjuntos ejemplos que nos dimos, que no están en el libro, son espacios vectoriales. Luego, terminamos la clase de hoy con este teorema donde si V es un espacio vectorial, tenemos estas 5 propiedades. El elemento neutro es único, para cada V que se tiene menos V es único, para todo V que tenga en V, 0 por V me da 0, el 0 que aparece a la izquierda es el de los números reales, menos V por V da menos V, y que para todo K que pertenece en R, K por 0 me da el vector 0. En el libro, en la página 81, dichas propiedades vienen demostradas. Lo único que vamos a hacer es probar la propiedad número 1. ¿Ok? Vamos a probar solo la propiedad número 1 y con esto terminaríamos la clase de hoy. Bueno, la 2 es ejercicio, pero bueno, queda para ustedes y para las clases de consulta. Entonces, la prueba siempre del neutro es por contradicción. Entonces vamos a suponga que 0 y 0' son neutros. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si son neutros? Bueno, tenemos que en este espacio vectorial la suma de ambos ceros, pues eventualmente me tiene que dar 0. ¿Cuál 0? Bueno, en este caso podemos escoger el 0'. También se puede hacer el 0 normal, pero en cualquier caso da cualquiera de los dos ceros. ¿Esto por qué sucede? Por ser 0, pues neutro. Entonces, de la suma del neutro, pues me da el neutro. Ya eso lo conocemos por las propiedades. Además, también sabemos, entonces, como lo dije antes, que si yo hago 0 más 0', antes me daba 0', pero también como 0 es neutro, también me da el 0. Y el mismo razonamiento de antes. Por ser, en este caso, 0', un neutro. Hay que estamos teniendo dos neutros. Pero si pasa esta situación y está pasando esta situación, entonces en cualquiera de los casos, o sea, por 1 y por 2, quiere decir que, por lo tanto, el 0 y el 0' son iguales. Muy importante. Y, por lo tanto, muy importante, el neutro es único. Entonces, aquí lo que hemos demostrado es que el neutro es único. Para hacer el 2, que está como ejercicio en el libro, es la misma idea. La misma idea, suponer que un menos v techo, un menos v' es único y llegamos o implementamos el mismo razonamiento. Muy bien, entonces con esto tenemos la lección número 11 terminada. Van a demostrar o estudiar los teoremas que no fueron demostrados. Técnicamente son muy poquitos y son muy rápidos de hacer. Van a demostrar este ejercicio, que el conjunto formado por todos los polinomios con grado igual a 2 no es un espacio vectorial. Simplemente buscamos un contraejemplo. Y aquí hay unos videos de cómo se demuestran otros espacios vectoriales y aquí podrían encontrar el contraejemplo. Importante, realicen una ficha que contenga todas las propiedades necesarias para definir un espacio vectorial. Por lo menos tener esto en cuenta para las próximas clases. Muy bien, que la pasen muy bien. Muchas gracias por la atención a este video. Cualquier duda, nos vemos en consultas o durante los periodos asincrónicos. Que estén muy bien. Buenas noches, chicos.